Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a desarrollar la actividad número 3 que se titula Crisis políticas del siglo XX. En esta actividad de la crisis política en la primera mitad del siglo XX, vamos a hablar un poquito sobre esta crisis que fue muy devastadora. ¿Sabías que la Gran Depresión de 1929 tuvo efectos devastadores en el mundo? El impacto fue menor en Ecuador comparado con otros países de América Latina, pero al mismo tiempo al país le tomó más tiempo de recuperarse. Así que no fue muy fácil salir de esta crisis. La crisis económica de los años 30 también generó inestabilidad política, al punto que se registraron 12 gobiernos entre 1920 y 1938. En los años 20, nuestro país se especializaba en la producción de algodón, café y caña de azúcar, ¿no? Esto era lo que producían. Recordamos que nuestro país era un país agrícola, ¿no? En los años 30, debido al incremento de los precios del oro, subió el oro, entonces todo el oriente se volcó al comercio del oro, ¿no? Como antes lo habían hecho con el caucho. Ya en los años 40, el monopolio de los hacendados, aquellos que tenían haciendas, que eran los personajes los más ricos, sobre el trabajo indígena, ¿no? Aquellos indígenas que trabajaban para estos hacendados en ese tiempo, entraron en crisis ya. ¿Por qué? Porque había competencia, había nuevas oportunidades de trabajo que brindaron la explotación petrolera. Y la educación también fue más igualitaria, ya no solo estudiaban los grandes, los blancos, en ese entonces que eran los criollos, ¿no? Sino también ya hubo una educación donde podían todos podían eh, tener la oportunidad de estudiar. Ahora vamos a leer el texto como nos sugiere en la página 55 con el tema La oposición popular. En este texto nos menciona que ya en los años de 1920, antes de esta crisis mundial de los años 30, miren, ya se venían algunos levantamientos indígenas, una guerra civil y que causó muchas muertes. ¿Qué estaba pasando aquí? Habían organizaciones de artesanos y obreros. La clase obrera, la clase trabajadora se estaba sublevando. Había huelgas y los paros organizados. Ellos estaban pidiendo leyes laborales, una jornada de trabajo y un descanso semanal obligatorio. Recuerden que la clase obrera es los que han sido de alguna manera más maltratados. Ellos no tenían horario y muchas veces no tenían un sueldo. La crisis de 1920 aumentó el malestar de los trabajadores. El país llegó a una crisis total de que ya esta clase era demasiado violentados sus derechos, ¿no? Entonces ellos manifestaban ya con violencia en esta sociedad y la política. Por otro lado, vemos otro dato importante que podemos tener de este texto dice, en 1920 le sucedió el mando José Luis Tamayo. Su gobierno enfrentó crisis provocada por la caída de exportaciones de cacao. Ya aquí había una crisis de exportaciones, ¿no? Ya no se estaba pagando el mismo precio. Y las protestas de los trabajadores, pues esto también ayudaba a esta crisis, ¿no? Y por otro lado, la Revolución Juliana en 1924 terminó con este gobierno y con el periodo plutocrático, el 9 de julio de 1925. Entonces vemos que ya el país, antes de esta crisis mundial, ya se venía dando algunos malestares y algunas crisis, pobreza en nuestro país. Ahora vamos a completar la siguiente actividad. Leo, pienso, me pregunto. En Leo nos
pide que escribamos las ideas principales y secundarias sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Vemos que esta crisis de los años 30, como idea principal, como hemos leído anteriormente, hubo una crisis financiera mundial que empezó desde Estados Unidos. Se lo considera como una de las más grandes devastadoras de crisis que ha habido, ¿no? Y por lo tanto, en esta crisis hubo la caída de precios de exportaciones. Ya los países no compraban nuestros productos, ¿no? Porque debido a esta situación económica, pues nadie podía comprar o lo compraba a un precio muy bajo. También podemos escribir como ideas principales esta inestabilidad política. Se dice que en nuestro país hubo 12 gobiernos entre los años 1929 y 1938. Podemos aquí colocar más ideas, como se lo considera como una de las crisis más largas del comercio internacional, ¿no? También podemos poner ahí, escribir que hubo un estancamiento de la actividad económica. Bueno, podemos ubicar más ideas. Pienso, vamos con la actividad de pienso. Nos pide con esta pregunta que pensemos cómo influyó la economía en la crisis económica. Ya, por otro lado, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? ¿Y cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Entonces vamos a responder la primera pregunta aquí, ¿cómo influyó la economía en las crisis económicas? Vemos la caída de precios de las exportaciones, ya no lo pagaban pues al mismo valor. El comercio internacional descendió a un 50%, ahí vemos esta crisis, ¿no? Hubo un estancamiento en la actividad económica, ya la gente no producía. ¿Por qué? Porque no iba a poder vender, ¿no? Y ahí vemos la crisis bancaria también, los bancos estaban en crisis, no había dinero que solventar, ¿no? Todos los gastos que tenía que tener, pues, las personas, porque esto era a nivel mundial. En cuanto a, bueno, aquí puedes escribir muchas ideas más, ¿no? Que puedes investigar. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuál crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? Aquí te he ayudado con una y tú puedes escribir el resto. Podemos ver muchas, ¿no? Una de ellas, la incapacidad para gobernar un país devastado. Acuérdense que como el país estaba en una crisis total, había mucho problema, había muchos paros, había mucha gente que se estaba sublevando, como vimos anteriormente, ante esta pobreza extrema. Entonces, ya los gobiernos, los gobernantes, se sentían incapaces de seguir al frente de ellos, ¿no? Y podemos colocar ahí otras causas, ¿no? En la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos? ¿Cómo afectaría esta crisis? Por un lado, sabemos que si no hay si hay un problema político, si hay un problema de gobierno, ¿qué va a pasar? El país se viene abajo, por lo tanto hay un desempleo porque no hay un control, ¿no? Y aquí vemos que el Ecuador era un país agrícola en esos años. Entonces hubo ruina de campesinos, ya ellos no pudieron seguir produciendo y vendiendo sus productos. Entonces, claro que afecta mucho la crisis política porque tuvimos un país pues que no estaba siendo dirigido correctamente ante un problema tan grande. Vamos con la actividad Me Pregunto. Y aquí vamos a escribir qué preguntas o interrogantes tienes sobre el tema. Vamos a plantear 5 preguntas como mínimo. Aquí he traído 2 y tú vas a realizar las siguientes preguntas que faltan. Por ejemplo, podemos escribir ¿por qué el Ecuador fue afectado en su economía? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué era lo que en ese entonces se producía? ¿Cuál es la fuente
de trabajo. Bueno, otra pregunta podría formularla de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron las soluciones para salir de la crisis en los años 30? ¿Qué hicieron? Porque sabemos que hubo muchos gobernantes, ¿no? en esos años, y eso no ayudó al país. Pero ¿cuáles fueron las soluciones que se dieron? Entonces tú puedes escribir ahí más interrogantes que tengas, qué te gustaría saber. Entonces, luego que formules las preguntas, pues las vamos a responder y la vamos a archivar en nuestro portafolio. Un dato curioso. La inestabilidad provocó movilizaciones desde abajo. La característica más relevante de esta etapa fue la insurgencia social. ¿Ya? Es decir, aquí hubo muchas movilizaciones, grupos sociales que se levantaron ante esta crisis que había, ya no soportaban más. Entonces, en esta etapa de insurgencia, que podemos decir que son levantamientos, personas que se rebelaron, y muchas de ellas fueron muy, digamos, muy agresivas, fueron movimientos que lo hicieron con violencia, ¿ya? Entonces, vemos esta situación que provocó. Dice, nuevas corrientes sindicalistas, ahí había sindicatos, ¿no? Anarquistas y socialistas abrieron paso en las filas artesanales y obreras. Esta clase obrera, la clase trabajadora, ellos fueron los que se levantaron. ¿Pero qué lograron? La emisión de un código de trabajo. En el código de trabajo, pues hay leyes que respalda y protege al trabajador, porque hasta ese entonces, pues el trabajador no tenía ni siquiera un horario de trabajo, él tenía que trabajar todas las horas y no había ninguna ley que lo respalde. En 1944 de julio, pocas semanas antes del cambio político, se constituyó la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Entonces ellos en su grupo pues formaron y ahí conocemos con la CTE para poder de alguna manera tener una protección a través de una ley, ¿no? En agosto se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, ¿no? Entonces podemos ver que en medio de esta crisis hubo levantamientos que ya no soportaron más ser de esta manera. La crisis había devastado tanto que entraban en una pobreza total, y tras de eso tenían que trabajar para sacar al país, y ellos eran los más perjudicados. En esta actividad 2 dice, realiza la siguiente actividad: color, símbolo e imagen. En cuanto al color, vamos a escoger un color que represente la insurgencia social de los años 20 y 40. Ya habíamos dicho que esta insurgencia son manifestaciones, levantamientos que muchas veces son con violencias, con agresividad, porque no soportan ser tratados injustamente, ¿no? Entonces vamos a escoger un color. ¿Qué color escogería? ¿Un rojo, un verde? Bueno, tú los escoges ya. Un símbolo. Crea un símbolo que represente organizaciones sociales. Estas organizaciones sociales que se unen con un fin, ¿no? De buscar y construir un mundo mejor, y también que sea que proteja a las clases sociales. Pero lo vamos a representar con un símbolo de I, y vamos a tomar en cuenta esta parte que dice organizaciones sociales de esta época. Aquí yo les he traído un gráfico, ustedes pueden hacer otros más creativos. También vamos a buscar una imagen. Vamos a escoger una imagen que recoja la conquista social. Cuando hablamos de conquista, pues hablamos de cuando hay una lucha, ¿no? Una lucha, una organización que está luchando por un fin, en este caso, de ser protegidos y ser de alguna manera tratados con dignidad y con justicia. Entonces, aquí yo también les traje una imagen, ustedes pueden buscar otras, donde se vea que hay una conquista social, ¿no?
que han logrado un objetivo, una lucha y que juntos pues se pueden realizar estas conquistas sociales. Eso es todo en esta actividad. Espero que les haya ayudado. Compártelo si no lo has hecho y suscríbete y nos vemos en la próxima actividad. Chao, chao.